Hay muchas ideas y enseñanzas acerca de los dones de espíritu que no son bíblicas. Pero lo que realmente debemos buscar es qué dice la palabra de Dios y nada más. Hay si nos hace sentir incómodos. O este es en contra de nuestras propias creencias. Necesitamos ver solamente qué dice la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Hay muchas cosas en la palabra, especialmente en el Antiguo Testamento, que son incómodos. A veces yo estoy estudiando, I'm like, no quiero predicar acerca de eso. A veces llegamos a algo y queremos saltar sobre esta sección. We're like, pasamos sobre eso. No, pero no podemos. Es la palabra de Dios. Estamos dispuestos a permitir que la palabra de Dios nos hable o corrija debido a tradiciones o nuestro fondo de la iglesia o a veces un sendero peligroso. Si llego a un texto, si yo conozco, siempre yo quiero leer como es la primera vez. Es lo mejor. Dios, enséñame de nuevo, porque posiblemente eso sucede. Yo he escuchado una enseñanza de Joe muchos años atrás y yo estaba escuchando, I'm like, eso es incorrecto, qué feo. I'm like, oh no. Fue por mi ignorancia. I was like, qué loco. Y yo estaba pensando en ese momento, yo espero que Dios pone su gracia sobre todo este mensaje, ¿verdad? Entonces, necesitamos aprender muchas veces de nuevo. Porque no sabemos todo. No sabemos todo. La palabra de Dios es la autoridad suprema. La regla, sin excepción. La palabra de Dios es más alta que sus ideas y opiniones. Es lo mismo conmigo. Es la regla. Como siempre yo quiero animarlos a tomar apuntes para poder reflejar y pensar con más profundidad, especialmente con este tema, que es muy importante para la iglesia. Es súper importante. Entonces, capítulo 12 de 1 de Corintios, vamos a leer solo versículo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que sean ignorantes. Cuando leemos una frase que dice,
podamos preguntar, ¿dónde encajo en dones espirituales? Es increíble la cantidad de cristianos que no saben sus dones espirituales. Está orando a Dios para revelar sus dones, para usar la iglesia. Las buenas noticias es que Dios no quiere que seamos ignorantes, ¿verdad? Él nos dio su palabra para entender y conocer. Su corazón es que no es que permanecemos ignorantes, pero que tener conocimiento de los dones del Espíritu Santo. Por la ignorancia que la iglesia de Corintio tenía, ellos tenían miedo de los dones espirituales. Veremos esta idea en los próximos dos versículos. Recordemos que en esta epístola, Pablo está respondiendo a preguntas y problemas que algunos de la casa de Cloé le habían hecho saber sobre la iglesia de Corintio. Aprendemos esto en capítulo 1. También sabemos que Pablo está respondiendo a una carta de ellos. Uno de estos problemas, obviamente, era el abuso de los dones del Espíritu. Vamos a leer versículos 2 y 3. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El texto no dice lo que algunos en la iglesia estaban diciendo, que guió a algunos a creer que ellos estaban maldiciendo el nombre de Jesús. No sabemos, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Verdad? Pero muchos teólogos creen que el asunto fue con las lenguas. ¿Por qué? Porque cuando alguien está predicando o alguien está profetizando, todos pueden entender, ¿verdad? Pues, cuando yo estoy predicando, casi siempre puede entender que yo estoy diciendo. Es que yo estoy hablando en español, obviamente es más cómodo en inglés. Pero creo que todos entienden más o menos que yo estoy diciendo, ¿verdad? Es fácil. Pero si alguien está hablando en una lengua sin interpretación, la gente va a cuestionar lo que se está diciendo. Y esto va a causar confusión. Veremos que esto fue un gran problema en la iglesia en Corintio. La interpretación de lenguas es esencial al usar el don de lenguas en la iglesia. Es esencial. Si alguien está hablando en una lengua, estamos orando y esperando la interpretación. Sí. Es fácil. Es fácil. Eso que dice la palabra de Dios. Eso no es mi opinión. ¿Por qué? Toda la gente está confundidos en este momento. ¿Qué significa eso? No entiendo nada. Estamos esperando.
Al no entender lo que estaba diciendo, algunos pensaban que estaban maldiciendo el nombre de Cristo. Muchas de las celebraciones paganas, algunas personas tenían la costumbre de hablar cosas extrañas. Vemos esto a veces en películas. Hay un tribu, está celebrando un dios. ¿Cómo está hablando ellos? Rara. No sabe nada. Y ellos más emocionado. Eso fue lo mismo en Corintio, en los templos paganos. Entonces imagínense, con este fondo, un nuevo creyente venía a la iglesia y escuchaba algo que no entendía y sin interpretación. Esto le recordaría a los templos paganos y la persona quedaba con miedo de los dones del Espíritu. Wow, eso es exactamente qué pasó en el templo de Apolos o Afroditis. Cualquiera, fue lo mismo. Entonces ellos son confundidos. Pero Pablo dice en versículo 3, nadie por el Espíritu de Dios puede maldecir el nombre de Cristo. Es imposible. El temor es una buena táctica de Satanás, ¿verdad? Funciona muy buena. Si él puede lograr que la iglesia tenga temor de los dones del Espíritu, él hará a esa iglesia menos efectiva. La iglesia menos efectiva. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo para usar sus dones. Dios ha dado los dones del Espíritu para edificar, para construir a su iglesia. Satanás quiere que tengamos miedo y permanezcamos ignorantes a esta área. Es mejor. De nuevo, por falsos usos de los dones o por malas enseñanzas que han causado confusión y miedo en las personas, la mentalidad de muchas personas en el tema de los dones es que todo es muy confuso y polémico. Entonces, su conclusión, el mejor evitar los dones completamente. Qué triste. Es interesante, la semana pasada, 1 Corintios capítulo 11, vimos que el asunto que Pablo estaba corrigiendo eran ¿qué? Los abusos en la Santa Cena del Señor. Los abusos en la Santa Cena del Señor. ¿Qué estaba pasando? Habían gente que estaban participando en la Santa Cena como borrachos. Imagínense, en la iglesia, la gente está llegando a la mesa del Señor como eso. Es loco, ¿verdad? Es increíble que estamos leyendo en capítulo 11 acerca de este tema en la palabra de Dios. Para mí es algo muy obvio. Si quiere participar en la Santa Cena, no puede llegar como un borracho. Like, wow, qué obvio. No, obviamente no. Entonces, yo digo eso ¿por qué? Entonces, ¿sería la solución no participar en la Santa Cena porque algunos estaban pecando? ¿Es eso la solución? Por supuesto que no. Imagínense, alguien llega aquí a la iglesia y dice, ¿ustedes participan en la Santa Cena? Like, no. ¿Por qué? Porque escuchamos, algunos están abusando de la Santa Cena, algunos están llegando borrachos, entonces ya, lo mejor no participamos en eso. Like, wow, qué loco.
porque eso fue un mandato de Cristo. ¿Cómo sabemos el propósito en estos Corintios? Es los abusos que estaban ocurriendo en la iglesia. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Dios es un Dios de orden y debe haber disciplina y orden en su iglesia. Yo pensaría que el hecho que una persona se emborrachara en la iglesia y especialmente al recordar la muerte de Cristo en la cruz por los pecados es un asunto sumamente grave, ¿verdad? En mi opinión, el abuso los dos son terribles, pero lado a lado, un borracho en la Santa Cena es algo horrible. ¿Cuál es mi punto aquí? El punto es que corrigieron el problema, pero no dejaron de creer en la Santa Cena o en los dones espirituales, porque algunos en la iglesia lo habían abusado o corrompido. Eso es mi punto. Hay muchos falsos profetas. Yo conozco más profetas aquí en Costa Rica que en toda mi vida. Es como, no puedes, siempre cuando estoy hablando con alguien, siempre es la cosa que la persona quiere decir, yo soy una profeta. Ok, está bien. Y cuando esa persona quiere hablar en mi vida, en el nombre tiene mi número de teléfono. Él quiere hablar conmigo, él puede hablar conmigo directo. Estoy bien. Pero yo entiendo a veces Dios usa a otras personas. Pero si alguien llega a mí y dice, Jaime, usted necesita mover con su familia a Irán. Yo estoy orando acerca de eso primero, no solo porque usted está diciendo eso. Porque Dios pues confirmó eso en mi vida. Sí, es la verdad. Entonces, sabemos, hay muchos pastores que han enseñado equivocadamente la palabra de Dios. Y damos la palabra de Dios como falso o como no válida. La solución es fácil. La solución es volver a la palabra de Dios y preguntar. Lo que necesitamos es en la palabra de Dios. Todo. ¿Qué tienes para nosotros, Señor? ¿Cuál es la manera correcta? Tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Los dones son espirituales. No podemos separarnos del Espíritu Santo. Estamos conectados a Él para siempre, ¿verdad? Es imposible. Por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo maduramos en la semejanza de Cristo? Por medio de la
manera para corregir la mala enseñanza. Leer la Biblia y dejar que Dios hable y nos enseñe. Y cuando entendemos, eso es importante, ¿por qué estamos leyendo la palabra? Porque cuando entendemos lo que dice la palabra de Dios, es fácil a corregir los abusos, ¿verdad? Porque sabemos. Cuando vemos algo que no es correcto, sabemos. ¿Por qué? Porque dice eso en la palabra de Dios. Si me voy a una iglesia y toda la iglesia está en desorden y toda la gente está hablando en lenguas en el mismo tiempo, ¿es bíblico, sí o no? No. ¿Cómo sabemos? 1 Corintios capítulo 14, que dice 1 o 2, lo máximo de 3 personas pueden hablar en lenguas, pero solo uno. Vamos a ver qué dice. Es mejor. Aquí, versículo 27 en capítulo 14. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno intérprete. Entonces es fácil. Eso sucede conmigo. Yo no era un cristiano. Y alguien me invitó a una iglesia. Y yo estaba sentado. Y en un momento toda la congregación estaba hablando en lenguas. I was like, ¿qué es eso? Yo tenía, obviamente, miedo. I was like, qué loco la gente aquí. Y inmediatamente yo quería salir. I was like, no sé qué está pasando. Y los voces suben, y en un momento, pues ya, todo para. Ay, ¿qué es eso? No entienden la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es muy clara. Si yo digo, eso no es bíblica, yo puedo decirlo. ¿Por qué? Porque dice esto en la palabra de Dios. Yo veo esto, yo tengo la oportunidad. Yo estoy diciendo, yo quiero hablar con el pastor. Me explica qué está pasando aquí en su iglesia, bíblicamente. Porque dice esto. Y cuando estamos leyendo la palabra de Dios, Él no puede decir nada. Siempre es lo mejor. La solución es leer su Biblia. Es lo mejor. Los dones de Espíritu son regalos de gracia de Dios. El entender que Dios tiene un regalo de amor para nosotros. Para nosotros. Con gozo. Dios regalos, ¿verdad? Es el mayor. Como sabemos, tenemos Cristo. ¿Tiene un regalo mejor que Cristo? No, para nada. Entonces, el regalo más grande de todos es Cristo y también Él nos da, ¿qué? Los dones espirituales. Son regalos. Nuestro amoroso Padre Celestial nos dio dones para usarlo para el beneficio del cuerpo de Cristo. Vamos a leer versículos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Estos versículos son una referencia a la Trinidad. Es muy fácil a ver. Vemos claramente una referencia a la Trinidad y vemos la unidad en la Trinidad. Y al mismo tiempo vemos que Dios
ama la diversidad en la iglesia. Dios ama la diversidad en la iglesia. Vemos que toda la deidad está involucrado en los dones. ¿Eso qué significa? Dios da a la iglesia diferentes dones para que al funcionar puedan atender diferentes necesidades en el cuerpo de Cristo. Todos los dones en sus diversidades son importantes y tienen una función en la iglesia. Todos. Imagínense si todos en la iglesia tienen el don de enseñanza. ¿Qué pasa cada domingo? Todos nosotros estamos aquí predicando y nadie está escuchando. O todos tienen el don de administración. ¿Quién está predicando los domingos? Nadie. ¿Cómo funcionaría esa iglesia? Terrible. Dios ha hecho cada uno de sus hijos diferentes y les da dones de acuerdo a su sabiduría y su gracia. ¿Sabe eso? Cada persona tiene un don de espíritu. Eso es algo definitivamente. Pero es posible que en momentos tenemos diferentes dones. ¿Me entiende? Si usted tiene el don de enseñanza, pero en ese momento requiere administración, Dios, a través del Espíritu Santo, puede dar el don de administración a usted para hacer que es necesario. O alguien es en una... No tenemos la oportunidad de... Si alguien necesita un consejo y usted necesita el don de entendimiento o discernimiento, necesita en ese momento. No tenemos la opción, usted necesita un consejo, bueno, perdón, porque eso no es mi don. Qué feo, no. Usted está orando en ese momento, Dios, ayúdame. Yo necesito el don de discernimiento en ese momento. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Yo escuché a veces, fue interesante, eso fue de mi pastor, él estaba hablando, él fue en un viaje en Australia y hay un hombre con ellos que todos los días estaba diciendo, ellos necesitan algo. Y todos los días él dijo, eso no es mi don, eso no es mi don. Y finalmente un pastor, hablé con él. Qué feo, pobrecito él. Porque él dice, no importa su don en ese momento, necesitamos ayuda con esta. Dios es increíble. Una vez alguien me dijo que siempre recordara que Dios iba a usar a Jaime como Jaime en Costa Rica. Esta fue antes de llegamos aquí. Qué raro. Dios quiere usar a Jaime como Jaime, pero yo soy Jaime. Y Dios, ¿qué diciendo es? Dios no me quiere usar como Troy, mi pastor, o otra persona. Él tiene un plan y propósito para usar a cada uno de nosotros. Esto debe estar en Dios y en el llamado que Él ha puesto en nuestras vidas.
Él nos creó para su propósito. Es increíble a pensar que Dios, creador del universo, quiere usar cada uno de nosotros. Siempre para mí, ¿cómo es posible? Porque yo conozco a Jaime, pero Dios quiere usarme. Porque fue suficiente simplemente mi salvación. Es wow. Pero después de esto, Él quiere usarme por su reino y gloria. Y no solo yo, pero cada creyente. Él dota a quien llama para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y versículo 7, y terminamos con este versículo, pero no terminamos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vemos aquí el propósito de los dones. Dios nos ha dado dones para animar y fortalecer el cuerpo de Cristo. Tenemos que entender que los dones no son talentos. Eso es importante. Los dones no son talentos. Es posible que a veces se fusionen dones y talentos, pero eso no son lo mismo. Es posible. Moisés, no sé, él en la Biblia. Moisés no tenía un talento para hablar, ¿verdad? No puedo hacerlo. Él era tartamudo. Pero él fue llamado a ser ¿qué? La voz, la boca de Dios a la nación de Israel. 2 millones de personas. Moisés es la persona hablando con ellos. Imagínense. Es interesante, ¿verdad? Wow. Eso no fue su talento. Gideón. Recuerde él fue temeroso de todo. Cualquier cosa, una cucaracha, cualquier cosa. Temeroso. Y Dios lo usó ¿para qué? Para guiar su ejército. ¿Cómo es posible? En el poder del Espíritu, ellos pueden hacer cualquier cosa. Dios no usa sus habilidades o talentos simplemente o siempre. Y eso es para que no se fíe de sus propias fuerzas. Cuando yo empecé sirviendo en mi iglesia en los Estados Unidos, yo estaba limpiando cosas. Porque eso fue muy cómodo para mí. Y después yo estaba ayudando con la música. También súper cómodo para mí. Y un día yo estaba orando. Y Dios claramente dijo a mí, yo quiero que usted predicar, pero me odio hablar en frente de la gente. Eso es la verdad. Y Pablo sabe. Cuando yo escuché la voz de Dios, I was like, qué ridículo fue eso. Entonces yo oré, obviamente de nuevo, porque I was like, algo sucede con mis orejas, porque suena que Dios quiere que yo estoy predicando, pero eso no es correcto. Entonces yo estaba orando de nuevo y fue lo mismo. Y yo empecé en el cárcel. Y eso fue raro también, porque eso es difícil. Cuando empezando a predicar, el cárcel es algo muy, muy único. Pero poco a poco, I was like, wow, yo quería hacerlo. Los no creyentes en este mundo tienen talentos. ¿Entiende eso? Los no creyentes tienen talentos. Pero solo los creyentes tienen dones espirituales. Es diferente. Por eso, siempre con la música estamos buscando gente que tienen el don de profecía.
¿Sabe eso? Es las alabanzas, declarando las cosas de Dios. Casi toda la gente piensa, la profecía es simplemente declarando cosas en el futuro. No, entonces no entiende la profecía. Declarando las cosas de Dios. Y una vez, yo conozco a alguien aquí, súper talentoso, pero no está caminando con Cristo. Y él quería ayudar con la iglesia, las alabanzas. Y yo dije, no, yo no estoy buscando talentos, porque la responsabilidad es grande. Usted está guiando la gente al trono de Dios. ¿Cómo es posible un no creyente puede guiar la gente ante el trono de Dios? Y yo conozco iglesias que están usando gente talentoso en su música, solo por sus talentos, pero no son creyentes. ¡Qué peligroso! No vale la pena. Yo prefiero hacer la música hasta yo tengo 70 años, si es necesario. Si Dios no levanta a alguien con ese don, que quiere guiar la gente en el trono de Dios. ¿Qué es más importante? Que tenemos un grupo que puede tocar todas las canciones perfectas, pero no son creyentes, o menos talentos, pero tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre es mejor. El propósito de los dones, dice en versículo 7, es para el provecho o beneficio de todos. Eso es algo importante porque muchos discuten acerca de este versículo porque es para todos. Y algunos discuten acerca de las lenguas en privadas. Dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible las lenguas benefician a la gente en la iglesia si son en privadas? Y para mí es fácil. Si alguien está en su casa orando bajo el control del Espíritu y está hablando en ese momento en lenguas, orando, cuando termina, esta persona está caminando más cerca de Cristo. Él está aprendiendo diferentes cosas porque obviamente está en la palabra de Dios. Y cuando llega a la iglesia, más en la semejanza de Cristo, ¿cómo es posible esa persona no afecta la iglesia por algo bien? ¿Me entiende? Entonces, es lo mismo como un padre o esposo. Si yo estoy pasando más tiempo con Cristo, eso no solo beneficia yo, beneficia a mi familia, ¿verdad? Mi esposa, mis chicos, mis hijos, ¿verdad? Son beneficiarios de eso. Y es lo mismo. Entonces, sí, yo digo eso porque, no sé, si usted está hablando un día acerca de alguien, acerca de eso, puede explicar el propósito de eso. Algunas personas en la iglesia quieren dones para engrandecerse ellos mismos o traer atención a ellos mismos. Eso es común, pero esto no es el propósito de Dios. Eso es muy común en las iglesias carismáticas. Ellos quieren la atención, pero la atención es para Dios, no para la persona. Nosotros simplemente somos vessels. ¿Cómo se dice vessels? ¿Ah? Vasijas, vacíos. Eso es nosotros. Nada más. Somos canales. Nada más. Los dones son para el beneficio de la iglesia. Es interesante porque capítulos 12 y 14 de Corintios nos hablan acerca de los dones del Espíritu. Pero entre esos dos capítulos está Corintios capítulo 13, que es conocido como el capítulo del amor. Es interesante, ¿verdad? Parece
que el apóstol Pablo se desvía un poco del tema de los dones, ¿verdad? Wow. Pero en realidad no se desvía para nada. ¿Cómo? El amor de Dios derramado en nuestros corazones es manifestado a través del uso de nuestros dones. ¿Entiende? El amor de Dios derramado en nuestros corazones es manifestado a través del uso de nuestros dones. Por ejemplo, el amor de Cristo hacia ustedes es manifestado en mí cuando devoto mi tiempo, energía y dedicación para estudiar y preparar los estudios bíblicos semana tras semana, ¿verdad? Imagínense, simplemente yo llego a la iglesia con ustedes y tarde, y yo abro mi Biblia por la primera vez, estamos en, no sé, ¿quién sabe dónde estamos? ¿Qué piensan ustedes? Sí, 12 de 1 de Corintios. Vamos a leer todos juntos por la primera vez. Y yo estoy tratando de explicar. ¿Siente amor? Ay, wow. Sin preparación. Otra persona demuestra el amor de Cristo a ustedes cuando vienen a limpiar la iglesia y se aseguran de que todo esté en orden para que ustedes escuchen la palabra de Dios. Imagínense si el baño no fue limpiado por un año y ustedes llegan para escuchar la palabra de Dios. ¿Puede hacerlo con el olor en la iglesia? Creo que no, es imposible. Entonces, gracias a Dios por la persona que tiene un corazón para limpiar todo, pone las sillas, limpiando las sillas, porque después de los chicos están usando, son pegajosos, todos, es horrible, con jugo, pero ustedes están cómodos. ¿Por qué? Por el don de alguien, demostrando el amor de Cristo hacia ustedes. Es increíble. Otra persona demuestra amor para ustedes y sus hijos al enseñar en el ministerio de los niños. La persona que quiere esperar enfrente por la gente a llegar, simplemente decir, hola, bienvenidos. Es un don. ¡Qué bendición! Es una demostración del amor de Cristo a través de nosotros. Dios es amor y Él derrama su amor en sus hijos. Y por medio de los dones, su amor es demostrado entre los hermanos. Eso es como funciona. Los dones deberían funcionar en el amor de Cristo. Los dones simplemente son canales de amor. Qué hermoso. En la hecho de todos. La palabra para todos. No sé por qué. Yo estaba buscando todas las traducciones en español y nada tienen de todos, pero en original dice todos. Entonces es para todos. Pero piensen en esa palabra, todos. ¿Quiénes son todos? Todos en el cuerpo de Cristo. Por el amor de Dios, querré usar mis dones para el beneficio de todos mis hermanos. Entonces la pregunta es, ¿somos miembros activos en el cuerpo de Cristo? ¿Estamos funcionando en el llamado de Dios en nuestras vidas? Si usted es un cristiano, usted es llamado.
Bueno, vengo a la iglesia, ¿no? Pero eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿está haciendo su parte? Eso es mi pregunta. ¿Está haciendo su parte? Su función en el cuerpo de Cristo. ¿Está haciendo eso? Pero Jaime, estoy muy ocupado para servir a Dios con mis dones. Tengo bastante cosas en mi vida. Entonces usted necesita ajustar su horario. Eso es su problema. Jaime, yo tengo miedo para usar mis dones. No se preocupe. Dios le dará la fuerza. Siempre. Jaime, estoy esperando por el ministerio perfecto para mi vida. El ministerio perfecto para su vida. ¿Por cuánto tiempo ha usted esperado por el ministerio perfecto? ¿1 año? 2 años? 10 años? No, Jaime, toda mi vida estoy esperando. Ok. Está funcionando en el cuerpo de Cristo. Y si no, ¿por qué? ¿Por qué? Jaime, la última vez yo serví en una iglesia, yo fui dañado. ¿Alguna vez ha sido dañado en su familia? ¿En su familia? ¿Sí o no? Sí, todos. ¿En su trabajo? ¿Tiene un jefe que está gritando en su cara siempre? ¿En la escuela? ¿Con bullying o algo? Pero aún así usted todavía es un miembro activo en su hogar, creo. Creo que todavía está trabajando o estudiando, ¿verdad? Imagínese su esposo o esposa llegar a la casa y dice, no trabaja más porque lo dañaron en el trabajo. ¿Qué piensa usted? ¿Qué? Sí. No me voy mañana para trabajar, nada más. Yo sé, definitivamente con Paula, sí, a las 8 usted está saliendo por su trabajo. No importa qué pasa. ¿Por qué? Es lo mismo con mis chicos. No, usted va por la escuela en la mañana. Siempre. En todas las áreas de nuestras vidas podemos ser dañados, pero aún así continuamos. Solo en la iglesia es que renunciamos y decimos, ya no más. Qué triste. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, yo edificaré mi iglesia. Satanás quiere destruir la iglesia. ¿Sabe eso? Sí. Satanás quiere destruir la iglesia y rendir a sus miembros inactivos por cualquier miedo posible. A través del temor de ser dañados o con ocupar nuestra agenda por completo sin dejar tiempo a servir. Él es feliz cuando no estamos sirviendo. ¿Sabe eso? Cuando usted no está sirviendo a Dios, Satanás es ya está bien. Él no tiene interés en su vida porque usted está haciendo exactamente lo que Él quiere. ¿Sabe eso? Si usted no está activo sirviendo en su iglesia, Satanás es perfecto. Perfecto. Gracias. Ahora puedo enfocar en la gente que están trabajando en la iglesia. Porque eso es mejor. Porque usted está haciendo exactamente lo que yo quiero. Esa persona cuando su tiempo está ocupado siempre, yo tengo más cosas para usted. Es mejor.
Porque no está sirviendo. Esa persona fue dañado. Está bien. Hacemos de nuevo. No quiere servir. Está bien. No espere. Empiece sirviendo y Dios lo dirigirá. Es más fácil a dirigir a un barco que está en movimiento, ¿verdad? ¿Sí o no? Si usted tiene un barco en un lago que no está moviendo, ¿es fácil a mover y dirigir? Para nada. Pero ¿qué pasa? Un poco viento, está moviendo. Y si Dios quiere guiar en una diferente dirección, es fácil, ¿verdad? Porque está moviendo. Entonces, el punto es eso. Si no está sirviendo, sirve. Cuando está empezando, puede ver, ok, posiblemente el ministerio de los chicos no es para mí. Pero en ese tiempo de servicio, entender. Pero eso es que Dios quiere. Entonces, Dios puede mover a usted en esta dirección. Pero si usted está aquí, Dios no puede mover esa persona. Es más fácil simplemente empezar sirviendo en cualquier cosa. Algún día estaremos todos delante del Señor sin excusas. No podemos decir, Dios, es que estaba muy ocupado con mi trabajo o con mis cosas. No podemos decir eso. Las palabras no, Señor, no van juntas. Es solo sí, Señor. Nada más. Con cualquier cosa. ¿Quiere hacer eso con mi vida? Sí, Señor. ¿Ahora quiere hacer eso también? Sí, Señor. Sí, Señor. Al ver a Jesús y a sus cicatrices en sus manos y pies, no vamos a poder decir, es que no quería servir porque me dañaron. ¿Cómo podría responder Jesús? Yo también. Imagínense, puede ver sus manos y sus pies. Es que estaba dañado. Yo también. Él fue herido por nuestros pecados y aún así Él sirvió hasta la muerte en la cruz. Un día estaremos ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y deseará más que todo ser encontrado fiel y escuchar las palabras, bien hecho, siervo bueno y fiel. Seamos miembros funcionando en el cuerpo de Cristo. Usamos los regalos que Dios nos ha dado. Usemos nuestros dones espirituales. Amén. Amén. Señor, gracias por su palabra. Señor, ayúdanos. Darnos un deseo a buscar qué son nuestros dones. Darnos un deseo a usar nuestros dones por su reino y para su gloria. Señor, nos da un deseo a servir en su iglesia por el beneficio de nuestros hermanos, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque cada miembro en su familia es importante. Cada miembro de su familia tiene un trabajo. Necesitamos ocuparse nuestro tiempo en el servicio de ti. Ayúdanos, Señor, a usarnos para su reino y para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén.